A los 40 años de edad ingresa en el conservatorio. Como profesor, no. Como alumno, quería aprender contrapunto y armonía, las normas tradicionales de composición musical. Esto sorprende a sus coetáneos que no dan crédito que alguien como Erik Satie, que estaba creando obras de muy alto nivel, quisiera ingresar en el conservatorio como alumno a su edad ya madura. Pero es que estamos hablando de un compositor excéntrico, único, hasta el punto de lo estrambótico. Un artista que no sigue las modas, con una fuerte personalidad. No le importa lo que los demás piensen de él en absoluto. Hace las cosas a su manera. Por ejemplo, ¿le gustaba un traje? Pues se compraba 7 trajes iguales y además los usó durante todos los días durante unos 10 años. También coleccionaba paraguas, que acumuló más de 100 en su casa, que por cierto no deja subir a nadie en 27 años. Vamos, que lo suyo no era el postureo. Para vivir en París llevaba siempre el mismo traje de pana, en la ciudad de la moda. Este compositor francés, Erik Satie, nace en Honfleur, Normandía, en el año 1866. Déjame decirte que lo rechazaron de niño en el conservatorio, por falta de talento, argumentaban los profesores. Y de ahí pasó a la escuela militar. Pero esto no era lo suyo, y más o menos forzó su expulsión. Desde entonces se había ganado la vida tocando en cabarets y en clubs, haciendo arreglos para melodías populares. Se puede decir que era un músico hecho en la calle, en la verbena, que nada tenía que ver con lo escolástico, con lo puramente académico. Hay que decir que Satie se trasladó con su familia a los 12 años de edad a París, y esto es lo que marca la diferencia, porque la vida artística de esta ciudad era un hervidero de cultura, tanto en la pintura como en las letras, como en la música, el teatro. París era la meca del arte en esta época. Estamos hablando de la Belle Époque, que se desarrolla entre 1870 y 1915, a inicios de la Primera Guerra Mundial. Pronto se relaciona con artistas e intelectuales de toda índole, pero sería uno en especial quien influencia en su carrera, en su trayectoria artística como músico. Hablamos de Claude Debussy, que fue un flechazo para él cuando escucha su música, cuando lo ve componer. Aunque aún persiste el debate sobre quién influenció más en el otro, si Debussy en Satie o Satie en Debussy. Lo cierto es que eran coetáneos y sus obras se entremezclan en un punto. Se puede decir que ambos se influenciaron respectivamente. No hay duda de esto, fueron amigos durante 30 años y rivales también, aunque siempre estuvieron unidos en su arte porque luchaban en la misma causa, contra la música dramática y grandilocuente del romanticismo, de los excesos del sentimentalismo y las emociones exaltadas. Querían regresar a la sencillez, calmar los ánimos en ese romanticismo trágico y de excesiva tensión en la tonalidad. Y esto es algo que ocurre de manera paralela con Debussy, pero mucho antes de que se conocieran. Ambos ya gustaban de lo exótico, de las culturas foráneas, de la música medieval y griega, del ideal de sencillez en el arte, que sentían ya corrompido por el exceso del sentimentalismo romántico. De hecho, Satie en su juventud ya componía este tipo de obras, con sonoridades modales, reposadas, con colores y acordes despojados de tensión, como es el caso de la Gymnopédie. O también de las Nociens. Y esto ocurre mucho antes de conocer a Debussy. Y hay que decir que Debussy se inspira en estas obras que rodean al año 1890. Pero es que esta estética, su intención, más allá de las notas musicales que la encierran, la deja patente en los escritos que hace sobre las partituras, que no son más que un acercamiento para el intérprete. Algo nuevo en la escritura musical, pues da indicaciones de carácter que son muy originales, sobre la atmósfera que debía recrear el intérprete. Se trata de indicaciones muy subjetivas, es cierto, pero que ayudan a comprender mejor el propósito, la intención del autor, más allá de un puñado de notas sobre un pentagrama. Y es que no hablamos de indicaciones tradicionales como allegro ma non troppo, moderato, allegretto, no hablamos de esto, sino de indicaciones como, por ejemplo, interpreta esto con la punta de tu pensamiento, aconséjate cuidadosamente, sin orgullo. Yo no sé cómo tocar una obra sin orgullo, la verdad, no entiendo muy bien el lenguaje, pero sí me hago una idea.
Sí que creo una imagen mental de lo que quiere decir y puedo usar los recursos musicales para conseguir esto. Pero nada concreto, por supuesto. ¿Alguien me puede decir cómo se interpreta Sin Orgullo? ¿De manera específica? Es algo muy impreciso y subjetivo, pero pienso que sí puede ayudar al intérprete a crear, a elaborar esa imagen mental, la clase de sentimiento con la que debe abordar la obra. Erik Satie queda impresionado por el arte gótico que inunda la escena artística en Francia, concretamente en París. El espíritu creador de los artistas en la segunda mitad de la década de 1880 se desarrolla con este tipo de influencias. Concretamente en el año 1889 acude a la Exposición Universal que se celebra en París sobre músicas exóticas, lo cual le genera gran impresión. De hecho, un año después publica Las Nociens. Satie también ejerce gran influencia sobre otros autores, como es el caso de Maurice Ravel. De hecho, lo minimalista, la repetición, ya estaba muy presente en la obra de Satie, cuando el mismísimo Ravel compone su famoso bolero, que tiene este cariz de repetición, este cariz de minimalismo, de mínimo elemento para crear arte. Lo cierto es que París, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, era la capital de la cultura en todo el mundo. Fue una época esplendorosa, conocida como la Belle Époque. Abundan los boulevards, dispuestos para el hedonismo, los cafés, los cabarets, los talleres y galerías de arte, salas de conciertos, espectáculos circenses y demás entretenimientos para una burguesía que se encontraba sin duda en su mejor momento. El positivismo se apodera del espíritu de París. Los avances tecnológicos y científicos desarrollan un espíritu, un pensamiento alentador y positivo respecto del futuro, el concepto de la tierra como un paraíso. Pero Satie se puede decir que simplemente se ganaba el pan. Fue pobre toda su vida, aunque nunca traicionó su amor por la música. No le importó ni siquiera su fracaso en el conservatorio durante su niñez. No sería esto lo que dictaría su futuro profesional, aunque sí parecía molestar notablemente este fracaso en su infancia, y por esto decide finalmente estudiar a los 40 años de edad contrapunto y armonía en el conservatorio. Concluye sus estudios alrededor de los 43 años de edad en el año 1908. Si tuviera que describir con una frase la música de Satie, rescataría las palabras del famoso poeta Jean Cocteau, quien dijo: la música de Satie va completamente desnuda. Y es que estas son las palabras que el famoso poeta dedica al tríptico de las famosas Gymnopédies, que se estrenan en el año 1888. Concretamente, su música no lleva más de lo necesario. Elimina los ornamentos, lo innecesario, y dibuja melodías muy claras con un tempo lento y reposado. En su obra quiere despojarse de lo anecdótico, de lo trivial, de las modas, e ir directamente a la esencia, a lo eterno, a lo universal y atemporal. Y esto sucede en todos los ámbitos. Incluso el propio poeta español Juan Ramón Jiménez, que visita en numerosas ocasiones la ciudad de París, se ve impregnado absolutamente de esta visión en el arte, quien conjuga instinto y talento para hallar la verdad, la esencia, lo perdurable de las cosas, eliminando todo accesorio decorativo y perecedero de su obra. Satie compone gran cantidad de obras para cabaret, aunque es cierto que posteriormente incluso llega como a avergonzarse de esta etapa en su vida artística. Pero en lo que se refiere a la música más puramente académica, compone más de 240 obras. Tenemos Las Gymnopédies en 1888, Vexations en 1893, y también Las Nociens en 1897. Obras de un joven Satie muy anterior a su ingreso en el conservatorio. Y sobre las obras posteriores a su paso por la academia, por el conservatorio, yo destacaría Embryon de Séché de 1913, y Pagat de 1917.
Pero ¿cuál es el momento más importante en su vida artística? ¿Cuáles son las obras más importantes de Satie que perduran en el tiempo? Sobre todo me refiero al gran público. ¿Cuáles son sus obras más famosas? Pues justamente coincidiendo con la popularidad que alcanza Maurice Ravel a principios del siglo XX, la obra de este autor comienza a ser venerada por un grupo de jóvenes, por un grupo de artistas, de compositores, que reciben el nombre de Jeunes Ravelites. Y alrededor de 1910, este grupo de artistas, de jóvenes músicos que siguen la obra de Ravel, se da cuenta de que la raíz de este arte, de que el comienzo se sitúa justamente en la obra que Satie realiza en su juventud, que esta es la influencia origen. Incluso la obra de Satie se puede decir que tiene influencias en aquel veinteañero Satie, que ya había iniciado ese camino hacia lo exótico, hacia la sencillez del mundo antiguo, de lo modal, de lo medieval. Y esto lo hace con sus famosísimas Gymnopédies, que están conformadas por 3 obras. Lo cierto es que, aunque estas obras en el presente son las más famosas de Satie, incluso en su edad adulta llegaron a serlo, a él le molestaba que algo tan lejano de hacía más de 20 años a su creación presente obtuviera tanta popularidad ahora y no lo hiciera las obras que estaba componiendo en ese momento, en su presente, en su edad ya madura, a los 50 años de edad, componiendo, por ejemplo, obras como Pagat, que él consideraba que eran de mayor calidad y trascendencia. Pero es el público quien elige finalmente. Y en el caso de Satie fueron sin duda las Gymnopédies, y lo siguen siendo. Pero esto es algo que le ha pasado a muchos compositores, que quedan encasillados en una obra concreta que no se quitan nunca de encima, como le ocurre a Beethoven, que se queja en su día de su famosísimo Claro de Luna. Él mismo, ya cansado de la fama que adquiere su obra, dice textualmente: todo el mundo habla de esta sonata, seguro que he hecho cosas mucho mejores. Satie arrastró toda su vida las Gymnopédies, como lo mejor que había hecho en su carrera artística, según el público. Se trata de un tríptico que incluye una de las piezas más famosas, pero de toda la historia de la música, que ha trascendido a su época, que la puedes encontrar como banda sonora de una película o en un programa de televisión, un anuncio de publicidad. Es una obra que todo el mundo ha escuchado. Se trata de la primera de las 3 Gymnopédies, una pieza que presenta todos los ingredientes del impresionismo francés, una mixtura entre lo tonal y lo modal, pero que incluso en los fragmentos tonales se muestra sosegada, exenta de tensiones, con acordes de séptima diatónicos, tanto mayores como menores, que inundan todo el espacio y generan un ambiente reflexivo, con valores largos que dejan sonar ese colorido impresionista, que se va paseando entre la tonalidad y los modos medievales. La obra ya comienza marcando ese ostinato en el bajo, que se repite durante toda la pieza. Se trata de acordes de séptima quebrados, en estado fundamental, algo muy sencillo y trivial, pero que generan esa especie de atmósfera muy especial, hipnótica, cautivadora, con una dinámica en pianísimo para no romper esa magia reflexiva, toda una experiencia mística. Y luego la melodía principal, que comienza en el compás número 5, sin contratiempos, sin síncopas, sin sobresaltos, sin virguerías virtuosísticas. Hablamos de valores de negras, con notas diatónicas, sin cromatismos, todo un gozo para el alma que contrasta con la tragedia romántica. La fuerte personalidad de Satie, que se empeña en ir contra el mundo, cargando con el virtuosismo romántico que ya había llegado, ya había tocado cotas casi insoportables. En cuanto a la grandilocuencia y el dramatismo se refiere, toda una barbarie sentimental ya y oscura de tragedia, que había agotado a un artista como Satie o como también a Debussy. El minimalismo, esa repetición obsesiva de una fórmula en la mano izquierda, ese tempo lento que hace languidecer la música, que estira el tiempo y te sumerge en otra época. Se encuentra en re mayor, pero que más bien diría yo que es una especie de re jónico, por la forma en que trata, en que proceden sus armonías. Re mayor séptima, sol mayor séptima, los 2 mismos acordes durante 16 compases. Se trata de una nube, de una atmósfera flotante, que se rompe justo en el compás 17 con el 3er grado en séptima también, un grado modal, que prolonga la incertidumbre aportando color y liberando aún más la tensión tonal de la pieza. Satie va a esquivar deliberadamente ese juego de tensiones entre tónica y dominante, y es que en el compás 21 cambia al re do,
dórico. Es un cambio de color muy propio en la música de Satie, pero también de Debussy, que busca siempre una sorpresa en los cambios de sonoridad, que no en el drama y la tensión de épocas pasadas. Usa una nota pedal, concretamente el re, a partir del compás 23, manteniéndose sobre esa nota en todo momento en el re dórico. Y sigue con los modos, cambia al si eólico en el compás 32, un nuevo cambio de color, pero evitando, por supuesto, la semitonía del romanticismo, de la música tonal, manteniendo ese clima de calma, de paz, que invita a la reflexión. E insiste en el compás 35, cambia al mi dórico y vuelta a re mayor o re jónico en el compás 40 para repetir la idea original de la obra. Y en el compás 80 comienza a prepararse la cadencia y concluye con el re eólico, pues se evita nuevamente el do sostenido, la sensible que daría ese carácter tensivo a la obra. De hecho, la cadencia se produce a partir del quinto grado de re menor, pero sin sensible, sin función de dominante, evitando esa semitonía, ese medio tono que genera tensión, y acaba en un re modal eólico. Me parece una obra extraordinaria, que a nadie deja indiferente, que te atrapa en cuanto escuchas los primeros acordes y que te mantiene una especie de trance hasta el final. Y aunque en su día le pesara al mismo autor, a los 22 años de edad compone la obra más trascendental de toda su carrera artística y que lo sigue siendo a día de hoy para el gran público. Satie era alguien muy especial, muy entregado con lo que hacía. Quería restar importancia al ser humano, a todo lo decorativo, a lo excesivo, a lo innecesario. Para mí su música es una vuelta al paraíso, muy acorde con la Belle Époque. Aparte de sus partituras, también tiene escritos memorables, como Cuadernos de un mamífero o Memorias de un amnésico, alguien que ironizaba con su propia existencia y todo lo que restara importancia al ser humano, como algo no tan importante en el universo. Solamente se le conoce una relación sentimental en toda su vida, con Susan Baladon, una pintora con mucho talento, que mantiene una corta relación de meses con el compositor. Aunque lo que sí se conserva de este idilio es un cuadro, un retrato que hace Baladon de Satie. El compositor llega a obsesionarse con ella hasta el punto en que siente que está perdiendo la cordura. Momento en que compone sus Danses Gothiques, que son obras que representan una especie de oración que no tenían otra intención que la de hacer regresar la paz y el equilibrio a su mente. Y no se conoce ninguna otra relación con una mujer en toda su vida. Satie muere en 1925 a los 59 años de edad, dejando un legado de 250 obras que marcarían junto a la obra de Debussy una nueva visión del arte musical sin precedentes, marcado por el espíritu antirromántico. Y hasta aquí llega este breve recorrido por la vida de Satie. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.